Queremos avanzar. Vamos a el jueves pasado estuvimos hablando de que el Espíritu Santo es el Paracleto. Dicho de otra manera, es el compañero, es el que acompaña. Hoy vamos a tomar la frase de lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Tiene siempre la misma relación, pero vamos a tratar la manera de extraer de esta palabra comunión algo que será de mucho provecho para aquellos que están o aquellos que estamos interesados en avanzar, en crecer, en conocer mejor a Dios. Para iniciar lo que es la enseñanza de esta noche, primero voy a mostrar y sobre todo a explicar las reacciones de los griegos. Digo las reacciones de los griegos con respecto a sus gozos, a sus alegrías, y tengo que referirme a los griegos por el hecho de que el Nuevo Testamento está escrito en griego. En este caso, por ejemplo, los griegos amaban la filosofía, eran amantes de este asunto que ya hemos dicho que de alguna manera lo que significa filosofía es la pasión por el saber, por conocer. Esta cultura era amante a la poesía, a los dramas, a la cultura, a la arquitectura, a la belleza de su tierra, a las ciudades, a los ríos y a todo esto que les rodeaba y de lo cual ellos estaban llenos de todo esto. Este asunto a ellos, todo esto, les traía lo que era el gozo. Había un gozo al tener y disfrutar todas estas cosas, y ellos le llamaban a todo esto, es decir, a ese disfrute de todo esto que ellos practicaban, como dije al principio, todo lo que era la cultura, la arquitectura, se jactaban de sus ríos, de sus poemas, de sus dramas, de sus mares, de sus coliseos, de sus arquitecturas. Esto, vuelvo a decir, le generaba gozo y alegría. Y ellos en esta obtención podían expresar la palabra: estamos llenos de gracia. Cuando ellos expresan esa palabra para referirse al gozo de poseer todo lo que acabo de mencionar, ellos entonces expresaban que estaban llenos de gracia. Y de otra manera, llenos de todas esas bendiciones. De ahí entonces la palabra gracia. Esto nos va a ir enseñando por qué aparece dentro de la Biblia la palabra gracia. Como la Biblia es escrita, como ya dije, en el idioma griego, de ahí se extraen lo que son las palabras y se aplican a lo que es, en este caso, el Evangelio. Para ponerle un ejemplo de esto, acuérdese que cuando la Biblia habla de lo que es
arrepentirse es una palabra que se aplica al campo espiritual, que lo que significa es, en aquel entonces era dar media vuelta, y aplicado a lo que es la vida espiritual es arrepentimiento. Ahí podemos ver cómo es que se está agarrando las palabras y se vienen a aplicar en el campo espiritual. La palabra gracia es la palabra que no sé cuántas veces la hemos leído, pero no sabemos su origen y por qué es que aparece en la Biblia. Bueno, entonces aquí tenemos ya una aclaración. En este caso, de ahí viene la palabra gracia, que se aplica acá a lo que es ya las Escrituras, y que por supuesto se refiere al Evangelio. Primeramente, el Evangelio, debemos de saber que la palabra Evangelio es una palabra buenas nuevas. Pero ¿de dónde aparece la palabra Evangelio? La palabra Evangelio se retoma de esas culturas también, porque ya lo hemos enseñado que cuando, por ejemplo, el César le nacía un hijo, eso era un gozo, eso era una buena noticia, o el haber logrado conquistar o vencer en la guerra eran buenas noticias. En este caso, esas buenas noticias era igual evangelio. Viene lo que ya es en el aspecto espiritual. El evangelio pues son buenas nuevas, pero ya no que le nació el hijo al emperador, ya no que ganó la guerra, no que logró sus objetivos seculares, sino que se aplica el evangelio en la idea de que es buenas nuevas, pero buenas nuevas en el campo espiritual. En este caso, vamos a ver entonces la palabra gracia, que se aplica en este caso al evangelio, y es esto por todo lo que el evangelio lleva implícito. ¿Qué es lo que lleva implícito el evangelio? El evangelio, en primer lugar, lleva implícito lo que es perdón. Lleva implícito el amor de Dios para los pecadores, la salvación, la posición como hijos. Y todo lo que pudiéramos irle sumando a lo que está encerrado dentro de la palabra evangelio, buenas nuevas, en este caso, los creyentes serían también, hermanos, tendrían también gozo de esto, y por poseer todas estas bendiciones. Y al igual que puse el ejemplo de los griegos que tenían todas esas cosas, pero que al entrar nosotros ya en el campo del evangelio, razones suficientes serían el que si aquellos se alegran por sus ríos, por sus culturas, por sus poesías, por sus filosofías y sucesivamente, ahora, ¿cómo no se puede alegrar o gozar la iglesia del Señor cuando todas esas cosas se quedan cortas o no son nada en comparación de lo que es en sí el evangelio y lo que contiene el evangelio? A los muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. A los que éramos bastardos, Él nos hizo de su familia. Los que estábamos condenados para el infierno, Él nos trasladó a la vida eterna. Y esto son las riquezas que
todo creyente entonces diría, estamos, vamos a ver cómo decían los griegos, llenos de gracia. Entonces nosotros diríamos, estamos llenos de gracia. Ahora, de ahí es donde se deriva la palabra, llenos de gracia. En este caso, esa es la razón por la cual leíamos en el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra que estamos usando como tema es comunión. Ahora, más este asunto de gozo, hermanos, que debe de desbordarse en la iglesia, porque estamos llenos de gracia. Lo que carecemos como iglesia, y ese ha sido una situación decadente en todo el recorrido de la iglesia. Nosotros podemos ver, con la excepción del inicio de la iglesia allá en Jerusalén, pero luego de eso la iglesia se puede ver sus decadencias en las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí vemos una iglesia llena de amor, pero luego el Señor señala la decadencia de la falta de amor, y sucesivamente. A estas alturas, que diríamos, en lugar de que nosotros pudiéramos, al igual que los griegos, expresar, estamos llenos de gracia, de gozo, nosotros deberíamos de hacerlo, pero antes más de que nos desbordemos en frases que tenemos gozo, lo que tenemos nosotros prácticamente, y son periodos que se han venido dando, y en este no es la excepción, lo que tenemos nosotros es una iglesia, hermanos, que está endurecida. No tiene realmente lo que es esa expresión que por supuesto viene del gozo, de las emociones. Tenemos una iglesia mecanizada, tenemos una iglesia que tiene la palabra, tiene la Biblia, pero es una iglesia que es más, puede leer la Biblia, puede memorizar los versículos de la palabra, pero es una iglesia, y dije, que ha venido con sus decadencias, y a estas alturas la situación no cambia. No vemos una iglesia o una persona, puede que sí, pero es muy poco ver a una persona llorando sobre la palabra, sobre la Biblia. Es muy escaso ver a personas que pertenecemos a la iglesia decir, Dios me habló en la palabra. Es muy poco escuchar decir, Dios me habló en el mensaje que estuvimos en tal culto. Más bien lo que yo decía un día de esto, lo que oímos decir, si hubiese estado fulana, se perdió ese mensaje porque ahí Dios le habló a ella o le habló a él. Dios, por otro lado, dice, Dios le habló a fulana, y no se compone. Esas son las frases que escuchamos, pero cuando expresamos esas palabras, no son palabras consecuentes con la vida espiritual, porque más bien lo que se debería de esperar es que Dios me habló, es que ese mensaje, cada una de esas palabras son mías, y y es la persona compungida, y es la persona tocada, y es la persona, si no fuera eso,
el leer la palabra. Lo que vemos nosotros es realmente, como decía, un pueblo que no ponemos en duda lo que es su salvación, pero un pueblo mecanizado, un pueblo con Biblia, un pueblo con versículos aprendidos. Todo mundo en la iglesia se conoce Juan 3:16, pero no se le derrama una lágrima. Y todo mundo leemos por todos lados la palabra del Señor, pero no hay ese grito que hicieron los griegos: estamos llenos de gracia. No lo hay. Más bien, lo que prevalece es la dureza, las carnalidades, el adormecimiento, la escasez de fruto. Por ejemplo, yo le he dicho algo en el caso de predicadores que los siguen habiendo en todos los tiempos. Pero en el caso de Buddy, habla la Biblia que esos hombres, cuando, por ejemplo, entraban, se narra, se explica en un libro, que cuando él entra, y en esa ocasión entró a una fábrica, empezó a llorar toda la gente, a chillar, así como cuando las gallinas ven el animal que está abajo del árbol, empieza a chillar a aquella gente. La unción. Se habla también de aquellos hombres que decían: no voy a dormir este día si no me gano un alma, si no le transmito el evangelio a alguien. Eso es lo que nosotros vemos en la iglesia inicial del libro de los Hechos. No difiere a tal grado que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Y no había hambre porque se aliviaban unos con otros. Pero si hacemos la comparación de ahora, es terrible, hermanos, la decadencia espiritual. Nos apasionan los privilegios. Nos gusta más que todo la imagen, el que se nos vean nuestros talentos, pero no vemos la pasión, no vemos las lágrimas, no vemos, hermanos, una iglesia alocada, una iglesia llena, expresando la palabra: estamos llenos de gracia. Dicho de otra manera, tenemos la gracia del evangelio, que en él hay vida, que en él hay esperanza, que en él no son los ríos, no son las filosofías de los griegos. Y eso es, nosotros vemos la escasez dentro de las iglesias. ¿Usted cree que si hubiese en nosotros, hermanos, realmente eso que es lo que debe de caracterizar a la iglesia, tuviéramos esas bancas vacías? ¿Usted cree que eso sucediera? Eso no se diera porque hubiese una pasión de todas las personas interesadas a que otros disfruten de las bendiciones de la gracia. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, veamos ya, avancemos, cuál es el problema. Váyase al capítulo número 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 2, cuando Pablo está, hermanos, o llega más bien a una iglesia que es la primera iglesita que se fundó, a saber quién la fundó, en Éfeso. Y en este versículo número 2, Pablo llega, hay a una iglesia deprimida, hay a una iglesia frustrada,
haya una iglesia con 12 hermanos. Yo no sé cuánto tiempo tenían de ser iglesia, pero cuando el apóstol vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, verso 2 dice del capítulo 19, les preguntó. ¿Qué les preguntó? Léanlo todo conmigo. Todos a una sola les preguntó ¿qué? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero el problema acá es que hay una iglesia, hermanos, fría, que hay discípulos, le llama acá Pablo, discípulos frustrados, discípulos enmohecidos, discípulos sin ninguna alegría de los efectos de la gracia. Aquí vemos una iglesia que está carente y falta del Espíritu Santo. Aquí ya eran creyentes. Y ahí la tesis de aquellos que dicen que es que cuando venimos a Cristo ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo les dice, está bien claro cuando les dice el apóstol, les preguntó, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni sabemos qué es eso. Esto será probablemente algunos gentiles o judíos que estaban en esa región, pero dado que las comunicaciones y todo esto era muy lejos de poder tener este privilegio de las comunicaciones, para ellos les era difícil y bastante corto el que alguien les explicara lo del asunto del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, el asunto está, que es lo que en el fondo Pablo está trabajando o está tocando. Esto era por la falta de la comunión. Por eso yo empecé diciendo a lo que es el tema que íbamos a usar, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, la falta de comunión. Vamos a ver, le explico la palabra también en griego, ¿qué significa comunión? Comunión se refiere en el griego compañerismo, para que vayamos viendo qué sentido tiene entonces el que el apóstol Pablo les esté diciendo la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En este caso, comunión es igual a compañerismo. Comunión es igual a amistad íntima. Comunión es igual a comunicación. Es igual. Comunicación. Por eso comunión viene de la palabra comunicar. Comunión. Pero también se puede extender, aparte de lo que es, como decíamos, compañerismo, amistad íntima, comunión, comunicarse, que es sinónimo, viajar juntos. Esto es lo que hace, hermanos, funcionar al mundo secular cuando esas conexiones. Porque ya alguien lo ha dicho, que por qué el mundo secular tiene el adelanto que tiene. ¿Por qué el mundo secular tiene el desarrollo de los negocios que tiene? ¿Por qué el mundo secular tiene lo que es la tecnología? ¿Por qué es? Porque en el trasfondo todos tienen una comunión. En el trasfondo todos se comunican.
en el trasfondo todos viajan juntos. Y esa es la razón, alguien ya lo expresa, la razón por la cual todas las conexiones, alguien ya lo dijo, que si no hubieran transportes fuera un caos el mundo. Pero dado el transporte y el compañerismo, es lo que el mundo secular le permite el desarrollo. Ahora, cuando nosotros como iglesia, cuando dejamos de viajar, hermanos, o sí de viajar con el Espíritu Santo, o impedimos que el Espíritu Santo viaje con nosotros, ¿qué es lo que está sucediendo? En este asunto no tenemos que darle vuelta. Los cultos nuestros son cultos carentes del Espíritu Santo. Nuestros cantos son carentes del Espíritu Santo. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nuestras predicaciones son carentes del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Por ejemplo, cuando yo insisto más bien, que lo que es la guía, que tenemos que ir a exponer ese estudio, no de una manera repetitoria. Yo le he dicho que no diferiríamos de mandar un loro para que el loro incluso lee mejor cuando se le enseña y habla mejor cuando se le explica, y cuando escucha bien, se le graba, no tiene nada. Yo he visto personas que llevan a los hogares a leer, pero ¿cuál es? Eso es carencia. ¿Cuáles son los efectos que hay? ¿Qué es lo que se da en esos hogares? Hay, como dijo Pablo a los corintios, ¿qué hay? ¿Qué hay cuando os reunís? Hay salmos, hay profecía, hay sanidades. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando os reunís? Hay salmos. Es que cuando la iglesia se reúne, tanto localmente como en los modelos y las dependencias donde se desarrolla, algo tiene que haber, algo tiene que suceder. No podemos. ¿Y qué es lo que vemos? Gente que ya no quiere, gente que ya se quedó al margen. Decadencia. Pero la decadencia es porque, hermanos, en primer lugar, falta la comunión. Y comunión es sinónimo de compañerismo, de amistad íntima. Comunión es comunicarse. Y esto es, hermanos, dije, lo que hace funcionar al mundo. Y estos aspectos serán lo que hará funcionar a la iglesia. Pero ya no es la comunión del presidente tal con el otro, del empresario tal con el otro, sino la comunión con el Espíritu Santo. Es que nosotros debemos de saber, para empezar, debemos de saber que ya nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. ¿Cuántos creen esa verdad? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros debemos de saber, hermanos, que somos un pueblo adquirido, no con precio que no tiene valor. Hemos sido adquiridos por la bendita sangre del Cordero. Y tercero, hemos sido adquiridos para brillar. Dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz. De un amén los que son la sal de la tierra y los que son la luz del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué no crecemos en las áreas donde estamos? ¿Por qué? ¿Usted se fijó que llamé al pastor para que me viniera a arreglar esto? ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Qué es lo que está fallando en esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo
¿Por qué se dan todas estas cosas? ¿Por qué no se brilla? ¿Por qué no se afecta? ¿Por qué no hay esa expresión? Estamos llenos de gozo porque tenemos la gracia del Señor. No hay ese corazón acelerado porque hemos perdido el valor de lo que implica el evangelio, de lo que en verdad genera el evangelio. El evangelio genera vida, el evangelio genera cambio, el evangelio de tal manera dice que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Falta de qué? ¿Falta de qué? Falta de comunión. Este es el asunto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando viajamos con el Espíritu Santo, es decir, cuando estamos conscientes que esa es la razón por la cual el Señor allá les dijo: no los dejaré huérfanos, y es porque hay un sentido. En este caso, cuando nosotros empezamos a entender esto, y bueno sería, hermanos, sería tan saludable que en este caso, dado a esto que estamos expresando, tomáramos de veras un rumbo diferente, o más bien retomáramos, hiciéramos honor a la posición que nos ha dado Dios. Yo ponía el ejemplo del águila que nació en la granja. El huevo lo llevaron ahí, y cuando el águila creció, aprendió, decía yo, creo que en la semana pasada, a cacaretear como las gallinas, a volar como las gallinas. ¿Cuáles son los vuelos de las gallinas? Y apenas casi se malmatan cuando caen de una ramita así, y a mero se matan, se chocan con la tierra, no les dan las alas ahí. No pueden sostenerse. ¿Y cuál es la naturaleza de la gallina? Vivir picando el piso para ver qué piedra o qué insecto se come. Damos un amén. Pero alguien le dijo al águila: ¿cómo puede ser que tú estés haciendo eso? Esa es la naturaleza de la gallina. La naturaleza tuya es naturaleza de los aires, naturaleza de poder. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. La naturaleza tuya es: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dije que el águila, es cierto, y cuando empezó a ejercitarte, porque los músculos se afectan, ya le habían afectado, como ya tiempos estaba cacareteando y aleteando como gallina. Pero luego el mensaje, y ojalá, y esto viene coincide, ojalá usted este mensaje le sirva y empiece a hacerle así. Aquí tenemos aguiluchos en nidos que ya debieron haberlo deshecho, esos nidos. Ahí están los señorones ahí en los nidos, viendo los mismos cuatro, hablando fantasías de Dios. Tremendo. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a ver, díganlo todos, vamos a ver. Comunión. Comunión. Ese es el problema. En este caso, hermanos, cuando dejamos viajar al Espíritu Santo con nosotros, primeramente la fe crece. Yo deseo, he deseado ver incluso gente que está en posiciones importantes en este ministerio,
verlos venir a devanarse, a buscar la comunión con el Espíritu Santo. Tengo años y Dios no me ha dado ese privilegio. Y un día el Señor me hizo ver que a mí me pasaban las de Isaías. Vas a predicarle a un pueblo que oye, pero no entiende. Porque yo le empecé a decir al Señor, y Señor, ¿qué está pasando? Y me llevó a Isaías 6. Ahora, vamos a ver. Las riquezas, hermanos, el tener la comunión con el Espíritu Santo, creceremos en la fe, seremos robustos. ¿Por qué? Las riquezas que están en el cielo de nada nos sirven a nosotros, y los sueños que anhelemos y aquellas cosas que queremos resolver de nada nos sirve a nosotros, y será imposible alcanzarlos, porque en el cielo hay riquezas. ¿Cuántos creen que hay riqueza en el cielo para los santos? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las riquezas, esas promesas que le expreso de esos hombres que compungían. En este caso, no se logran, hermanos, si nosotros no tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Esto es vital. Vital. Imposible que nuestras manos sean usadas por Dios. Imposible que podamos ver avances en cualquier área, e incluso avance espiritual en nuestras propias vidas. Sí, hermano, mire, yo he venido meditando esto. Las iglesias están en esta decadencia en todas partes, a tal grado que ese es un voz popular que se dice, la pandemia corrió a la iglesia. Y es cierto. Me decía un hermano hace poco, mire, si a mí me quedó sola la iglesia, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque la iglesia se ha divorciado del Espíritu Santo. Acuérdese lo que pasó en el aposento alto. No se muevan hasta que venga sobre vosotros. Y ellos no se fueron para su pueblo. Ellos obedecieron, porque de la comunión con el Espíritu Santo dependía la victoria. Y es partiendo desde ese momento cuando Pedro, el pescador Pedro, empezó a predicar y se convirtieron 3,000 personas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Nuestras predicaciones son teóricas y muertas, empezando con el que está al frente acá. Por eso es que le digo yo que mis predicaciones son para mí primeramente. Y me reclamo yo mismo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Cómo pueden haber familias estables de creyentes, hijos estables de creyentes, economías estables de creyentes, saludes estables de creyentes? ¿Por falta de qué? No se da eso, por falta de comunión. Y eso es difícil, nos cuesta entenderlo. Váyase a la segunda carta de los Tesalonicenses. En esta segunda carta, 3:5,
nos dice, mire qué interesante. Ya lo tenemos. Dice el versículo, y el Señor encamine, fíjese bien las palabras, vuestros corazones. ¿A qué dice? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué pudo encontrar usted en ese versículo? ¿Qué podemos descifrar en ese versículo? Se lo leo otra vez. Si el versículo sigue, el Señor encamine vuestros corazones, ¿a dónde? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí está hablando de tres personas. Allí dice encamine. ¿Qué significa comunión? Caminar con alguien. ¿Qué significa comunión? Comunión significa compañerismo. Aquí lo comprueba la palabra. Y el Señor encamine. Aquí cuando habla del Señor está hablando del Espíritu Santo. Encamine, y el Señor encamine vuestros corazones. ¿Cómo nos va a encaminar el Señor si no hay qué? Yo le hago un examen y vámonos al grano. Los que no han sido bautizados por el Espíritu Santo, los reto. ¿Ha sido usted insistente en recibir el Espíritu Santo? Y vamos a llegar a la conclusión de que ni nos interesa. Vamos a llegar a eso. Y vamos a decir, igual que los de 19:2 de Hechos, y que hay Espíritu Santo. ¿Viste? Ustedes fueron bautizados cuando creíste del Espíritu Santo. ¿De qué me está hablando? Si yo lo que he aprendido es si es en los mejores casos, las mecánicas. Las mecánicas. Está aquella película que yo les he dicho, no sé si existe, pero la película de le llaman la película que se titula Los Mediocres. Los mediocres son la cúpula de la iglesia, del ministerio de la iglesia, que viven peleando qué color de cortina le van a poner a la iglesia. ¿Qué combina en la iglesia? ¿Qué aire acondicionado? ¿Qué alfombra le vamos a poner a la iglesia? Eso se llama la película referente a la iglesia de los mediocres. Y lo que está diciendo es una ironía. No es la alfombra lo que necesitamos. No son la combinación de cortinas la que necesitamos. Necesitamos que en ese instrumento de música, hermanos, se manifieste Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Por eso es que la Biblia dice con temor y temblor. Pero no vamos a llegar al temor y al temblor para disfrutar la gracia, la riqueza de la gracia. Cuando no nos dejemos acompañar, primeramente cuando no estemos conscientes. Y esto es bien grave lo que estoy diciendo, hermano, porque nos reta, nos toca el ego, nos mueve el piso. Porque si algunos, por ejemplo, en un tiempo hablamos lenguas, ya no se volvieron a escuchar esas lenguas. La iglesia de Corinto hasta se peleaban
Hasta tuvo que poner en la carta Pablo el orden. Hable uno primero y los otros escuchen y los otros juzguen. En este caso, cuando no tenemos la comunión, porque comunión significa compañerismo. ¿Qué es lo que dice aquel coro? Compañero del camino. Compañerismo. Compañerismo, vamos. Entonces, no me dejes compañero del camino. Y ahí vamos en la casa. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir tu voz. Cuando haya ese despertamiento, usted se va a dar cuenta. Usted va a pegar el grito igual que en el caso de los griegos pegaban el grito: estamos llenos de gracia. Ustedes y yo vamos a decir: nosotros estamos llenos de gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Despertarse. Si no hay ese compañerismo en nuestras oraciones, porque usted ve gente orando, nosotros oramos y ahí estamos haciendo el mate. Bueno, los que hacemos el mate. Y hay gente que por lo menos los lunes pues usted puede verlo. La carencia. Se muere alguien si suma un día más. Carencia, falta de compañerismo. ¿Qué sucederá? Nuestras oraciones no pasarán de ser oraciones fariseas sin que pasen del techo. Porque el único, damos un amén, iglesia, el único que nos enseñará a orar es el compañerismo del Espíritu Santo. Váyase a Romanos capítulo 8, con lo cual finalizamos. En el versículo, ahí nos habla que el Espíritu nos gime con nosotros, diciéndonos cómo tenemos que orar. Tremendo. Eso es lo que leemos. De igual manera, verso 26, el Espíritu nos ayuda, ¿en qué dice? En nuestras debilidades. Y si no tenemos comunión con Él, ¿cómo es que va a permanecer un pobre cristiano firme en su debilidad? ¿Cómo es que va a permanecer? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Pero para que Él esté con nosotros diciéndolo, ¿qué debemos de pedir? ¿Qué necesitamos? Para pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿cómo va a ser esto el Espíritu Santo si nunca lo invitamos? Si no somos esa iglesia que, como dijo Raquel, si no me das hijos yo me muero. Si no me bautizas yo no me muevo. ¿Por qué es que hay gente brava en la iglesia? ¿Por qué es que hay gente carnal en la iglesia? ¿Por qué hay gente que solo apenas puede hacer ese número de su privilegio, pero en el fondo no hay vivencia? Porque no tiene comunión. Porque no hay comunión. Y las oraciones, y aprendemos a orar a la mecánica. Pero aquí dice este versículo: de igual manera el Espíritu nos ayuda en vuestras debilidades. Pero hay que andar con Él. Hay que hacerse acompañar de Él.
Damos un amén. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Él nos enseña a orar. Porque nosotros somos una carretilla, somos una de pedidos, dame, 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 dame. Pero no sería tanto dame, dame. Yo creo que el Espíritu nos llevaría más bien a orar por otras necesidades de otros, y no tanto. Pero como si no tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo, no podremos hacer las cosas bien. Vamos a tener el problema de dureza en nuestros corazones. Nunca nos impactará un versículo en la Biblia y oraremos sobre ese versículo de la Biblia. Nunca amaremos esta palabra. Prevalecerá la carnalidad. Estaremos dormidos. Falta de frutos. No podemos expresar el grito de gracia. Por eso es que en el capítulo número 14, versos 16 al 18 de Juan, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque si no hay ese acompañamiento, hermanos, se le va a caer su hogar, se le va a caer sus hijos, se le va a caer su salud, se le va a caer todo. A manera de tema, yo dije la comunión con el Espíritu Santo. Saque usted sus conclusiones. Saquemos más bien nuestras conclusiones. ¿Cuál es el compañerismo que tenemos con el Espíritu Santo? Cierre sus ojos.